de Jesús Sacerdote, donde nos unimos a María y nos ofrecemos por ellos. Buenas tardes, es un placer saludarles. Yo soy Mónica Paredes. Y Yuli Mendoza. Y pues hoy tenemos con nosotros al Padre Jorge Moreno, que ahorita está en el Centro Vocacional de Monterrey, que nos viene a platicar y vamos a entrar en el tema tan importante de cómo los padres de familia, mamás y papás, podemos presentarles la vocación, todas las vocaciones, a nuestros hijos. Pero antes les propongo que ofrezcamos este programa por el Papa Francisco, por los sacerdotes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entramos en el corazón de María y desde ahí le pedimos al Espíritu Santo: ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente y mi corazón para que pueda entender el mensaje que tienes para mí el día de hoy. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues, ¿qué les parece que nosotros como papás ejercemos nuestra maternidad y paternidad espiritual con nuestros hijos? Para empezar, pues llevándolos a bautizar, para que sean hijos de Dios, reciban la gracia de nuestro Señor y así nacen a la vida de la gracia. Y luego vamos acompañando a nuestros hijos, pues en ese caminar, en ese crecimiento de Jesús en su interior, a través del catecismo, las vivencias en casa, nuestra fe, nuestras obras de piedad. Luego van haciendo pues que depende que sea primero, si la confirmación, la primera comunión. Y cuando ya van siendo más grandecitos, algunos hasta chiquitos, ¿verdad? Van manifestando cuál es el proyecto que Dios tiene para ellos, cuál es su llamado, el propósito en su vida. Y en el pasado hemos visto que a veces los papás no sabemos acompañar a nuestros hijos en este discernimiento. Y para eso está aquí el Padre Jorge, porque ya se dieron a la tarea, Padre, de ver qué es lo más eficaz ahorita, sobre todo en nuestros tiempos, ¿verdad? Claro. Bien, pues buenas tardes a todos, me da mucho gusto estar una vez más aquí con ustedes. Gracias, es la segunda Padre. ocasión Sí. que los puedo acompañar en este programa. Sí, pues es una charla, ¿verdad? Platicar, Sí. así como amigos entre nosotros, platicar acerca de la vocación y principalmente cómo poderla presentar tanto a los hijos como a los nietos, porque seguramente también hay quien nos puede estar escuchando que dice, no, pues ya no tengo nada ahorita que presentarle a mis hijos, todos casados o todos ya con alguna vocación específica en su vida. Pues también a los nietos hay algo que presentarles y un proyecto de vida, un proyecto de Dios que también necesitan conocer. Claro, y si no, pues a los ahijados, a los vecinos, Exacto. a los amigos de mis hijos. ¿Verdad? Sí, muy bien. Pues es presentar la vocación primero como un camino, ¿verdad? Ah, sí. Como un camino, no solamente como una decisión, porque aunque en la Sagrada Escritura se nos van presentando las narraciones vocacionales como un solo acontecimiento, ¿verdad? Pensemos en la vocación de Moisés, por ejemplo. A ver, les vamos a poner un examen rápido. Cada quien en su casa vaya pensando a ver si se la sabe. A ver si se la sabe. Y seguramente, a ver, ¿en qué parte de la Escritura encontramos la vocación de Moisés? A ver, el Chan, público, chan, chan. nos pueden llamar y decir. En No, el no, Éxodo, no. en el Éxodo, precisamente, sí. En el No. Éxodo, el momento más importante en el que Moisés descubre cuál es su misión en esta vida, pues es la zarza ardiente, ¿verdad? Sí. Se atreve a ir más allá, se acerca a ver ese acontecimiento, la voz le pide que se quite las sandalias, llega. Pero es un acontecimiento que si lo leemos en la Sagrada Escritura pasa en una sucesión de hechos. Entró, pasó, dijo esto, respondió, contestó, salió, se fue, ¿sí? Pero la vocación no solamente sucede en un acontecimiento. En un momento. En un momento. En la Sagrada Escritura como que nos lo sintetiza. Así Nos es. condensa toda una experiencia vocacional. Igualmente los discípulos. Jesús caminando por la orilla del lago ve a unos pescadores y les dice, sígueme. Los pescadores dejan todo a su papá, los pescan, las redes y se van con él.
Así de rápido. Bueno, el texto nos está condensando toda una experiencia vocacional. Seguramente se dio, como se da también en nuestro caso, en un proceso, en un camino, ¿no? No en Por un eso, solo día, sino no en un varios. solo acto, no en una sola acción. Aunque hay momentos más especiales, ¿verdad? Que dices, este momento sí lo recuerdo muy especial en mi relación con Dios, en mi relación, quizá podemos decir aquel retiro, aquella charla, como lo que llaman los novios, ese amor a primera vista. Exactamente, exacto, incluso sí le podemos llamar el primer amor, ¿verdad? Ese es entonces el encuentro que se da como momento especial de la vocación, pero no es el único, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que lo primero es presentar la vocación como un camino. Antes que de presentar los caminos vocacionales a los que Dios nos llama, llámese vida religiosa, vida sacerdotal, vida laical, en el estilo de vida del misionero, en el estilo de vida del sacerdote religioso o sacerdote diocesano, en si la vida de soltería o si la vida matrimonial o laico consagrado o el estilo de vida que sea, ¿verdad? De todo el abanico de posibilidades que Dios nos presenta. Antes de presentarlo así a los hijos y a los nietos, es importante dar un paso antes, un paso anterior, que es no hacer la propuesta concreta. La propuesta concreta se hace en un segundo momento. Okay. En un primer momento se debe presentar la vida como una posibilidad de servir. Primero, la vida como un regalo, ¿verdad? Así es. Dios te dio esta vida. Dios te dio, hacia los niños pequeños, desde pequeños, enseñarles que Dios les dio esa vida. Y que esta vida que tienes tiene un sentido. Que esta vida que tienes tiene un propósito. No dejarse llevar como el vivir a la y se va. Esto principalmente en la adolescencia. De pequeños sí, de pequeños es soñar, ¿verdad? Sí. Y a ver, ¿qué dicen los niños que quieren ser bomberos para ayudar a la gente, policías para ayudar a la gente y hacer la justicia? Bailarinas. Bueno, ¿verdad? Hay muchas princesas, las reinas que quieren mandar. Y luego llegan a ser, ¿verdad? Padre, pero fíjate qué padre es, por ejemplo, llevar a los niños chiquitos cuando puede uno exponerlos ante una experiencia de misión urbana o de misión rural, ¿no? Me acuerdo que llevamos en una misión urbana a unas niñas pues que tendrían en ese tiempo 9 años, 8 o 9 años. Y después de todo un día de visiteo y así, que pues que también hubo juego y todo, la niña que yo traía invitada llega con su mamá y le dice, mamá, ya sé, este fue el mejor día de mi vida, ya sé lo que quiero ser el resto de mi vida. Fue tanta satisfacción que ella tuvo al hacer el visiteo y cómo le llenó tanto. Entonces, estas exposiciones, o el otro día que los llevamos a visitar a los ancianos, que fue un asilo donde había ancianos hermosos y ellas pudieron compartir, dejarlos hablar y eso, ¿no? El dar un poquito les va llevando a saber que su vida es para compartir, ¿no? Exactamente. Desde pequeños es importante que se presente así, porque el mundo piensa totalmente al revés, ¿verdad? Es obtén para ti, es sigue tus impulsos, es no busques por los demás, que cada quien se rasque con sus propias uñas. Es este camino contrario totalmente al camino vocacional, a los valores vocacionales, que de pronto van impidiendo, frente al llamado de Dios, una opción clara y libre, porque se anteponen los propios gustos, se anteponen las propias capacidades, la realización personal, esta realización que, poniéndolo entre comillas, porque no es malo que alguien diga, oye, yo quiero ganar dinero, ¿verdad? A mí me gustaría superarme, salir adelante, tener este proyecto. No, eso no es para nada, es malo. Sin embargo, es importante aprender a poner frente a la palabra de Dios al pequeño, a la pequeña, y decirle, mira, Jesús nos enseña esto. Si la vida no se da, si la vida no se comparte, se estanca. Y cuando el agua se estanca,
Apesta. se apesta, ¿verdad? Se Ya no sirve, no se sirve. echa a perder. Entonces, se tiene que dar para que pueda tener fruto, ¿sí? Uno puede tener sus propios gustos, aspiraciones, planes, proyectos de querer sobresalir y ser grande, pero si no se sirve, no se sirve. Exacto. El que no sirve para vivir, no Así, sirve. exactamente. El que no vive para servir, Ujú. no sirve para vivir. Y eso qué importante recalcarlo en los tiempos actuales, porque estamos decayendo en una sociedad de indiferencia, ¿verdad? Ujú. Y ya sea la vocación que Dios tenga para ti, no importa, en todos podemos servir, desde todos los ámbitos. Pero el niño tiene que crecer en un continuo acto de servicio influenciado por los papás, porque hay que lo vean los papás. Ujú. Padre, y entonces este camino que dice que hay que presentarle a los hijos, ¿estamos hablando de una edad que desde Pues, pequeñitos ujú. o que de 8, 10 años? Yo creo que a partir de los 7 años sería una buena oportunidad. Los niños desde pequeños empiezan a decir, ¿verdad? Pero sí es importante como ver normal todo, ¿verdad? Ujú. Porque luego... Natural, sí, ¿no, natural. padre? Yo Ajá. creo que... Sí, natural, porque lo que es natural. Tratar con cualquier tipo de gente, de cualquier nivel, ¿verdad? Que no sea con el que tú estás, pero por ejemplo, ir a entregar lonches a la gente que está en los hospitales o ir a un visiteo en una zona rural, si tú no eres de zona rural, Ujú. es ver a la gente como gente, Ujú. normal, ¿no? Claro. Ujú. Simplemente con la diferencia es de que tú en ese momento vas a presentar la palabra de Dios o vas a llevarles juguetes o vas a llevarles Ujú. un cariñito o algo, ¿no? Sí. Les encanta a los niños llevar juguetes y eso, hay que aprovechar. Yo creo que a partir de los 7 años pudiera ser así como un poquito más insistente. Y también en la adolescencia. Es muy importante en la adolescencia porque es en donde se empieza a consolidar el proyecto personal, es donde Ujú. se empieza a ver ya con más claridad e incluso más responsabilidad, pues qué es lo que se va a hacer con la vida. Pues sí, tanto, o sea, empiezan a que si van a estudiar prepa y después de eso qué, y Después están que en sigue, sus ¿no? preguntas, Ujú. y que la gran mayoría no sabe qué. Pues sí. Pero si Pues saben los que papás lo que tampoco, sea, ¿verdad? no, Ujú. pero si sabe lo que sea, que lo que quiera hacer es para ponerlo al servicio de la humanidad, de Dios, pues ya es un paso. Sí. Adelante. Creo que más importante que a enseñarle al niño, a la niña a decidir, a Ujú. tomar una opción, es importante que se le presente el camino vocacional como un camino sí de realización personal, pero también un camino de cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Verdad? O sea, no es solamente lo que tú quieres, no es solamente lo que a ti te gustaría. Antes que eso es ponerte frente a Dios y decirle, aquí estoy. Ujú. Y yo creo, padre, pienso también en la parábola de los talentos, ¿no? Ajá. Que es bien importante también, pues, ayudarle al hijo, ¿no? A ver que esos talentos que Dios le ha dado, pues, que los ponga al servicio de Dios para cumplir su voluntad y del prójimo. Ujú. O sea. Y precisamente esa parábola de los talentos es el segundo paso. ¿Ya? Ya está adelantando. Introduciendo el segundo paso. ¿Por qué? Porque el segundo paso es hacerle ver al niño, a la niña o al adolescente que esta vida que Dios le ha dado y que tiene un propósito en la vida y que tiene un sentido y que es un regalo de Dios, Dios se la ha regalado, pero se la ha regalado no para él, no para ella, sino para los demás. Ujú. Y este regalo que es para los demás se le ha dado como una semillita, ¿ah? Como los talentos. Ujú. Al que le dio 5, le entregó otros 5. Al que le dio 2, le entregó otros 2. Al que le dio 1, lo enterró y ya no supo qué hacer con él. Padre, y precisamente ayer o antier que entregaron en mi casa, Sí. una de mis hijas, le estaba dando esa explicación de los talentos, Ujú. porque es una niña muy inteligente y bajó. Dije, mi vida es que yo estoy viendo que tienes un potencial tan grande. Digo, y es como aquel que le dieron un solo talento y lo entierra, mi amor, pues. O sea, mi vida lo enterraste, ¿qué pasó? Me dice,
la maestra me dijo que yo saqué el primero. Pues sí, pero si yo sé que eres una niña de 90 y 100 y yo te vi un 70, pues ahí, ¿qué pasó con el talento? Claro, claro. Muy bien. Primeramente, creo que es importante comprender qué no es vocación, ¿sí? Ándale. Porque aprendiendo qué no es vocación y qué es vocación, es como los papás pueden ir presentando pues la verdadera vocación Así a los es. hijos, ¿verdad? Vamos a ver algo que se llaman conceptos reductivos. Sí es vocación esto, pero no es solamente eso. No solo ¿verdad? eso. No se puede reducir solo a hablar de vocación como esto. Ujú. Primero, la realización personal, Sí. ¿verdad? Vocación no es solamente realización personal, porque no se busca solo que la persona esté completa y realizada, ¿verdad? Le faltaría ahí el elemento de dar, le faltaría el elemento de Dios, le faltaría el elemento de qué voy a hacer con mi vida y demás, pero simplemente decir, pues ya me realicé, este era mi sueño, lo cumplí, y luego, ¿verdad? Padre, pero fíjate, eso, un adulto como nosotras, sabemos que cuando terminas de realizarte, Claro. es un proceso continuo, Claro. ¿verdad? Y además, conforme va uno conociendo la voluntad de Dios, vas viendo que tu realización está en hacer lo que Él te pide, no tanto en desarrollar los talentos. ¿Cuántas, por ejemplo, sacerdotes religiosas vemos que cantan hermoso, que ellos querían ser artistas y tienen todo para ser artistas, y luego Dios los llama y se van dedicando pues al ministerio, al sacerdocio religioso, y luego brota que por medio del canto pueden evangelizar, ¿no? Ujú. Entonces como que sí es un talento, sí se pueden realizar cantando, pero no solo cantando. No No solo cantando, sino cantando para Dios, cantando, evangelizando y Entonces, demás. vocación no es solamente realización personal. Otra cosa que tampoco es solamente vocación es un gusto personal. El gusto personal, Sí. y aquí quiero recalcar, gusto personal o de otros. Ah, ¿Por qué? Porque de pronto se puede presentar la vocación a los hijos, a los nietos, de esta manera, ¿verdad? Es que tú debes ser esto, ¿verdad? Es que yo te veo de esta de manera. sacerdote, sí. Ya sea una vocación, ya sea una profesión, Una profesión. se le hace mucho daño a la persona, es injusto para la persona el presentar la vocación así. Hay quien incluso puede llegar a chantajear, ¿verdad? Y la persona pues se siente tan comprometida por el amor que se le tiene al familiar, a la mamá, al papá o algo, entonces ya no hace una opción libre y decidida, ¿verdad? Sino movida por lo que le prometió. Quizá pueda ser un ejemplo exagerado, pero es posible, ¿verdad? Es decir, el sacerdote que entra, el que quiere entrar al seminario porque le prometió a su abuelita el último momento que iba a entrar. Así entonces puede ser, no le puede obligo. ser que de eso se valga Dios para dar muchos frutos. Eso es indiscutible, pero quedarse solamente con eso le faltarían muchos elementos. Los elementos que ahorita nos estás planteando. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, no es solo un gusto personal o el gusto de otros, ¿verdad? Así es. Uy, de esos casos tantos, padre. ¿Verdad? Porque mi mamá, sí. O, sí de monjita, pero con estas, porque estas son las que se quedan aquí cerquita y porque tienen todas las comodidades en su convento, ¿no? Y también es mucha condición. Pues hay quien dice, pues sí, a mí me gustaría que fueras consagrado, consagrada, sacerdote, pero también hay quien dice, no, eso jamás, Sí. y ni lo pienses, y pues no es tu gusto, no es lo que tú quieres para la persona, sino lo que Dios va queriendo y la que la persona quiere, ¿verdad? Entonces vocación tampoco es un gusto personal o de otros. Vocación tampoco es una opción altruista, es decir, Dale, oye, claro. pues nada más es ayudar. Ayudar por ayudar, pues cualquiera puede. Oye, vamos a meternos a una organización, ¿verdad? Que Salven la ballena. Salva al medio ambiente, ayuda. Eso es muy bueno. Pero no es solamente hacer por hacer una labor social, ¿verdad? Tiene un sentido religioso, tiene un sentido de plenitud el dar. Un sentido de vida eterna.
un sentido de vida eterna, claro, porque esa es dice el Señor, el que quiera guardar su vida para sí, la pierde, pero el que sabe cómo darla, la gana. Y esa es la única manera de vivir. Y el cómo darla es por él. Y claro, la causa del Señor pues son los otros, es el Evangelio. Bien, última. A ver, ¿sí era última? No, todavía. Vocación tampoco es profesión, solamente. Claro. En la iglesia entendemos que vocación no es solamente profesión. Sí, en el común de la gente, como hablamos regularmente, decimos, oye, este maestro sí que tiene vocación. ¿Por qué decimos que el maestro sí tiene vocación? De enseñar, porque se propone enseñar muy bien, ¿no? Lo prepara, es bueno en lo que hace, se preocupa. Un abogado, un doctor, este sí tiene vocación. Bueno, coloquialmente lo decimos así y está bien aplicado. Sin embargo, en el lenguaje de la iglesia, en el lenguaje teológico vocacional, no podemos decir que vocación es profesión, sino que profesión es profesión y vocación es vocación. Entonces, no podemos confundir a lo que se dedica, ¿verdad? Y el llamado que Dios ha tenido. Quizá dentro de la vocación más grande, pues Dios nos ha regalado otra vocación más específica y dentro de esa otra específica. Entonces, ahí podemos encontrar una vocación dentro de la vocación, ¿verdad? Padre, que es como, por ejemplo, un sacerdote que obviamente se prepara en el seminario por muchos años y luego tiene una vocación dentro de la vocación como los salesianos, que es el enseñar. Exacto. ¿Verdad? Entonces tiene dos vocaciones, pero la carrera de la enseñanza no es su carrera vocacional. Entonces no es su profesión. Y si en algún momento de la vida Dios le pide otra cosa, deja la enseñanza y sigue siendo pues sacerdote o... Bueno, los salesianos son sacerdotes todos, no, ¿verdad? Son hermanos. Son hermanos, pero bueno. Muy bien, entonces, sí es importante distinguir eso porque regularmente caemos como en esa confusión de decir vocación igual a profesión, ¿verdad? En el lenguaje de la iglesia no lo podemos considerar solamente así. Bueno, estamos diciendo nada más que no es, ¿verdad? Pero ahí vamos. Ahorita llegamos a decir que sí es. Sí. Otra cosa que tampoco es solamente la vocación es un privilegio. Dale. ¿Por qué? Porque presentar la vocación como un privilegio le hace mucho daño a la iglesia y le hace mucho daño a la persona que está siendo llamada. Presentar la vocación como un camino de consagración y ese camino de consagración, tanto en la vida consagrada como en el sacerdocio, presentarlo como un privilegio es algo que nos puede desviar el camino, ¿no? Y de pronto entra el seminarista y se siente diferente, habla diferente, claro, le van dando una educación distinta quizá a la que tenía en su casa, pero empieza a ver diferente a la gente, empieza a atribuirse pues cosas que antes no se atrevía ni siquiera a decir, empieza a creer que tiene derecho sobre otras cosas, que se ha ganado las cosas, tan solo por entregar su vida, y veamos que tanto está entregado, ¿verdad? Pues hay distintas cosas, pero no se puede comprender la vocación solo como un privilegio de pocos, ¿verdad? Último, vocación tampoco es solamente sacerdote monjita. Claro. ¿No? Porque luego este es yo creo el principal error de comunicación que hemos tenido en la pastoral vocacional. Tanto en la pastoral vocacional que se hace en las parroquias, en los movimientos y vida consagrada, como en la pastoral vocacional, así le quiero llamar, la pastoral vocacional que se hace en la familia, porque también es, ¿verdad? ¿Qué quiere ser? ¿Casado, monja o sacerdote? ¿No? ¿Y no? No es solamente así, ¿verdad? Entonces, no podemos reducir la vocación a decir vocación igual a sacerdote monjita. Incluso esto llega a vacunar a algunos jóvenes, adolescentes y niños que quizá en el colegio están y conviven regularmente con la vida consagrada, con el sacerdocio, llega el día del seminario, llegan los hermanos a hablar de la vocación y dicen, ay, estos ya nos quieren llevar al convento, estos ya nos quieren llevar al seminario. Pero padre, fíjese que es curioso, pero simplemente el que tú le plantees, lo digo porque me ha pasado en mi casa, le dices,
voy a pedir por tu vocación. ¿Quieres que me vaya de religioso? Exactamente. Y No, no. o sea, no. Sí. O sea, vocación, ya la gente cree que por hablar de vocación, ya los estás encasillando en esas dos cosas. Y Y es, eso reza no por es. las vocaciones. Hace años que iniciaron la campaña de rezar por las vocaciones, la oración esta que rezamos después de la comunión muchos años, pues presentaba las laicales, ¿verdad? El matrimonio, y para abrir ese campo, porque ahora resulta que hasta para casarse necesita uno tener vocación. Ahora ya nadie se quiere casar. Aunque es lo natural en el hombre, el Sí, matrimonio. el ser. Pero fíjese, hace poquito nos invitaron a mi esposo y a mí a dar una plática para matrimonios que preparan a novios. Y en esa parroquia tenían un año entero que no había habido un solo par de novios para que se casaran por iglesia. Entonces estaban muy Crisis preocupados. de matrimonio, Exactamente. del sacramento. O sea, decían, pues estaban viendo ellos, que eran los formadores, qué estrategias hacer o qué campañas iban a promover, porque no se quieren casar por la iglesia. Claro, ahí está, ¿verdad? Fíjate que yo, cuando era soltera, que estábamos en los grupos juveniles, teníamos un compañero que le gustaba mucho ir de misiones. Y todo el mundo le decía, pues vas para sacerdote. Y él no. Y pues tenía su director espiritual, ¿no? Y no se casó. Porque él, de alguna manera, lo poquito que sé de su vida, ¿verdad? De alguna manera quería cierta libertad para hacer su misión como Dios le dijera, de alguna manera, ¿no? Entonces ahí fue donde yo aprendí la vocación laical. El laico que no se casa, pues. Y el otro que te quería platicar, de que no nada más monja y sacerdote, es que pues dentro de la vida consagrada de mujeres, pues cuánta variedad no hay. Uf. El otro día una muchachita que vio unas laicas consagradas que usan pantalón, que usan aretito, que usan pues ropa normal. Esta muchachita de 15 años se sorprendió tanto que dijo, wow, así sí jalo. Así es la palabra que usan ahora. Así sí jalo. Y me llamó mucho la atención porque dijo, bueno, y qué bueno que ella descubrió que la mujer no tiene que traer hábito, ¿verdad? Que puede ser consagrada su vida. Ellas viven en comunidad, ¿verdad? Estas laicas consagradas. Puede hacer su vida de otra forma si Dios la llama, que se quite de su cabeza ese limitante, ¿no? Pues cada persona, ¿verdad? Pero los papás debemos también saber que existe gran variedad para que también nosotros no limitemos a nuestros hijos en ese pues escoger, ¿no? No, si te vas de sacerdote vas a ser de esta orden y punto. Sí. Bien, ahora, ya dijimos lo que no es vocación o a lo que se puede reducir la vocación. Es importante también, ahora que conozcamos, que sí es vocación, ¿verdad? Les voy a dar una definición técnica, pero de esta la vamos a ir como desmenuzando, ¿no? Le pido a Julia que nos la lea. La vocación es un acontecimiento misterioso, en el cual el hombre, dialogando con Dios, conoce su misión y se compromete a dar una respuesta concreta. Muy bien. Entonces, un acontecimiento misterioso en el cual hay un diálogo con Dios. En este diálogo se conoce una misión y después de conocer la misión se compromete a dar una respuesta, ¿verdad? Okay. Vamos desmenuzando cada cosa. Acontecimiento misterioso. ¿A qué le suena esto? Pues que no está muy claro. Que no está muy claro. No quiere decir que de miedo, ¿verdad? No es de misterio, de miedo, sino... Pues que no lo has descubierto, ¿no? Algo que es necesario descubrir, ¿ok? Muy bien. Algo que es necesario ver con claridad. Bien. Entonces, la vocación se presenta así. Primero como un acontecimiento misterioso. Los papás, las mamás, las abuelitas y abuelitos no tienen la bola mágica para decir, tú vas a hacer esto, tú ya vas a eso, no nos podemos atribuir eso. Aunque le veas talentos. Aunque le veas lo que le veas, sí. Es necesario siempre presentar y respetar. Ahorita al final, casi al final, les quiero dar como unas propuestas de acciones muy concretas. Ándale. ¿Qué podemos hacer como para un caminito como para presentar la vocación? Aunque es que quédense hasta el final. Quédense aquí. Entonces, es un acontecimiento misterioso, ¿okay? Dice, en el cual
el hombre o la mujer dialogando con Dios, es necesario que haya un diálogo, ¿verdad? Yo no puedo hacer el diálogo por nadie. Yo no puedo platicar por nadie con alguien, con Dios por alguien. Intérprete. No podemos ser intérpretes de eso. Podemos ser acompañantes, ¿verdad? Por ejemplo, mi labor ahí en el centro vocacional es ser acompañante, hombro con hombro, ir viendo las señales de la voluntad de Dios en los muchachos y juntos ir tomando una decisión, ¿no? Pero yo no es que llegue y le diga, a ver, tú, sí, no, pues no. Hay elementos que quizá se van repitiendo en otros y hacen que las cosas sean más claras o no, pero no es que sepamos la verdad completa de cada vocación, ¿verdad? Y solo él sabe, el joven sabe, cuando ve una frase de la Biblia, sabe lo que Dios le dijo a él. Exactamente, y lo siente. Diferente. Y si no lo quiere sentir, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Porque también Sí, también parece. Ok, entonces, tiene que haber un diálogo. Si no hay oración, no se encuentra la vocación. Si no hay oración, este elemento es indispensable. El diálogo con Dios, porque sin el diálogo con Dios, no se descubre cuál es su voluntad. ¿En dónde encontramos la voz de Dios? Pues en su palabra, obviamente, pues es palabra de Dios, en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, en la oración personal y comunitaria, y de una manera especial en el encuentro con los más necesitados. Ahí es donde encontramos la voz de Dios. Entonces, pues como que las herramientas para encontrar la voz de Dios no están tan complicadas, ¿verdad? Si alguien espera que Dios le llame así de una manera extraordinaria, ¿verdad? Pues quédese sentado esperando, porque Dios no habla así, ¿verdad? Entonces, No, y que digan, hasta que Dios no me dé una así súper señal, pues no, pues... no. Bueno, ha habido casos. Bueno, sí. Sí. Bueno, fíjate, Pero de un no, sacerdote sí. escuché, bueno, aunque no es, pero dice ese padre que él estaba en una misa, no sé qué, y él quería escuchar, era una amiga, no sé qué, quería escuchar su nombre, pero era así una multitud. ¿Quién me va a conocer en esta multitud? Y por el micrófono dijeron, fulanito, o sea, alguien en esa multitud coincidió y creo que le estaba pidiendo, porque creo que se fue de religiosa la chica. Ella era la señal que pedía. No, o sea, si alguien me llama por mi nombre, sí, es tu voluntad, Señor. O sea. Pues sí, la cuestión aquí es que siempre es por una segunda Confirmación. Pues sí, o sea, alguien que ayuda a que se pueda escuchar la voz de Dios, porque no fue una voz que salió de la nube, claro, ¿verdad? no. Sino alguien que tomó el micrófono. No fue la zarza ardiente de exactamente, ¿verdad? Incluso la palabra de Dios nos lo presenta de esa manera, pero sabemos que la experiencia vocacional es tal como nosotros también la tenemos, ¿verdad? Entonces, indispensable el diálogo. En el diálogo se conoce la misión. Ahora sí, ahí Dios va diciendo ¿para qué? No hay vocación sin para qué. El qué, pues es muy bonito, se puede emocionar uno, pero qué hermoso yo siento cuando doy, cuando hablo en público, cuando puedo proteger a la familia, me gustan mucho los niños, todo esto, ok, es el qué. Pero el para qué, el para qué Dios te llama, eso lo va conociendo cada quien. Y no es algo que se conozca como luego dicen, de sopetón, ¿verdad? O sea, es algo que se va conociendo poco a poco y va madurando también esta misión, y Dios también la va haciendo crecer y se va dando a conocer de una manera diferente. De pronto uno piensa que Dios le llama a algo y más adelante confirma a Dios dentro de la vocación específica que lo llama otra cosa, ¿verdad? Entonces, sí, poco a poco esto se va veces conociendo, ¿verdad? Ok. Después de conocer la misión, pues es necesario comprometerse a dar una respuesta. Si no se completa el círculo de la vocación con una respuesta, la vocación queda incompleta. Porque vocación no nada más es ese llamado que Dios te dice, te quiero para esto, ¿verdad? Te quiero y te quiero para esto. Ok. Y luego necesita la respuesta del que se compromete a dar una respuesta generosa y concreta. Bien, ¿a qué llama a Dios entonces? Entonces llama a Dios a la vocación. En la iglesia conocemos las vocaciones, la vocación laical, ¿no? La vocación sacerdotal y la vocación religiosa. Eso es como a grandes rasgos las vocaciones de las que podemos llamar.
dentro de cada una hay diferentes estilos de vida. Y ahora sí, entonces, por ejemplo, de la vida consagrada, no vamos a acabar ahorita de hablar, pero de la vida consagrada, bueno, pues ya está la vocación específica de la vida consagrada en el estilo de vida activo, ¿no? En el estilo de vida apostólico, que es andar en las comunidades, ¿no? En el estilo de vida contemplativo, que es estar en la oración, en un convento, que es en el estilo de vida mixto, cuando están en el convento solo ahí, cuando están en el estilo de vida y a la educación, a la, llámese el que sea. A los pobres, a los hospitales, pobres, sí. okay. Entonces, A las misiones, sí. Ahí puede ser de muchas maneras, ¿verdad? Okay. Ya no me meto tanto en eso, para poder decirles... Y sí es importante, padre, porque uno de papá tiene que ver, o sea, que hay una gran diversidad de a dónde Dios les llama, ¿verdad? A los hijos. Claro, sí tiene que ver esa gran diversidad, las diferentes, el abanico, como decíamos ahorita. Los carismas que hay en la iglesia. Los carismas también. Les propongo un camino para presentarlo a los niños con 3 acciones. Primero, sembrar. Segundo, despertar. Y tercero, orar. Sembrar, despertar y orar. Ya habéis hablado, Mónica, de otra vez Sembrar, de eso. despertar y orar. Son los Sembrar, despertar y orar. Primeramente, sembrar. ¿Qué vamos a sembrar? En la tierra fértil del corazón de los niños, donde prenden muchas cosas, como dicen las plantitas, ¿verdad? Donde crecen muchas cosas, como pueden crecer muchas cosas buenas, pueden crecer también resentimientos, pueden crecer odios, pueden crecer temores y demás inseguridades. Los papás y abuelitos deben encargarse de hacer crecer en la tierra fértil del corazón de los niños la semilla de la vocación, depositarla, ¿no? El sembrador, incluso basados en la cita bíblica del sembrador, de la parábola del sembrador que contó nuestro Señor, siembra la semilla, pero no la estira para que crezca, ¿verdad? Sino siembra, riega, remueve la tierra, espera, vuelve a cercar, y luego dice, unas semillas cayeron sobre tierra buena, otras no tan buena, otras definitivamente no cayó en tierra propicia y se perdió la semilla. Entonces, así como pasa con la palabra de Dios que cae en cada corazón, así también la semilla de la vocación cae en una tierra distinta de cada corazón. Lo que toca entonces a quien va acompañando a los niños y las niñas principalmente es sembrar, depositar la semilla de la vocación. Oye, muchas semillitas para ver si uno aprende. Sí, la cuestión es que no se siembran las vocaciones, sino la vocación, que es en un sentido más amplio, ¿verdad? Sería injusto como decir, a ver, pues voy a sembrar de las 500,000 comunidades religiosas que hay, todas se las voy a dar a conocer para ver cuál, para no dejar ni una de fuera. No. Antes de ver el color del hábito, antes de ver si el seminario es diocesano, antes de ver a qué se dedica o no, es dar un primer paso. ¿Qué significa vocación? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cómo le vas a preguntar a Dios qué es lo que quiere para ti? Pero es antes, porque si no se va a asustar, entonces va a huir, y cada vez que le digas vocación va a pensar que significa religiosa, sacerdote. Entonces se vacunan y ya no quieren saber nada de vocación. Padre, y sembrar vocación incluye, como lo decíamos al principio, el enseñarles o sembrarles el deseo de servir, el valorar la voluntad de Dios para su vida, el creer que la voluntad de Dios los va a hacer felices, el tener la confianza en Dios para decir, mijita, ¿a qué grupo te quieres meter? ¿A qué carrera quieres estudiar? Pregúntale al Señor, Él tiene un plan para ti, ¿no? Eso. A mi hija le gusta mucho la cita bíblica que dice, porque tengo planes maravillosos para ti, planes de... Ay, no me lo sé, pero a ella le encanta, se confía de ese texto bíblico que se los debo, porque sabe que los pasos que va dando en su vida, Dios le va diciendo por aquí y por allá, porque es una pedagogía de Dios, todo el proceso en lo que ella decide si va a ser para el matrimonio
porque tú sabes que la vocación a lo que es la vida consagrada y la vida sacerdotal no necesariamente llega para la prepa. Claro. Muchos hacen una carrera, hacen hasta una maestría y doctorado, y luego el Señor les llama. Entonces, como no sabemos, pero, claro, la actitud de apertura. Y todo esto empieza desde la niñez. Exacto, la apertura a Dios, lo que Él quiera. Exactamente. Y que si vivir aquí o vivir allá, estudiar aquí o allá, pregúntale al Señor, ¿cuál es su plan para ti? Entonces, en este primer paso de sembrar, se podría traducir como soñar también, ¿verdad? Oye, poderle decir a los niños, ¿cómo te ves dentro de 5 o 10 años? A ver, ¿qué piensas? Pues de chiquitos se pueden asustar como no sé, o pueden ser muy aventados y decir, yo quiero esto, como decíamos ahorita, ¿verdad? Pero ya de adolescentes es una pregunta que duele, o que duele más que doler, simbra, ¿verdad? Sacude y dice, pues sí es cierto, ¿verdad? Hay algo tengo que hacer con esta vida, ¿verdad? Pero antes de decirle esto o esta opción, es decirle, tú tienes un propósito, mira tus cualidades, mira las necesidades de los demás. ¿Cómo crees que Dios te puede invitar a ayudarle con esas necesidades? ¿Cómo crees que Dios te puede invitar a ayudarle en la iglesia solucionando esta situación? Claro. Entonces es como se puede ir dando el paso de un discernimiento. Y es padre como por ejemplo, mis hijas que son formadoras de grupos juveniles, pues ellas en todos los grupos quieren estar. Les digo, ¿dónde Dios te quiere? ¿No? Y entonces Dios te está llamando a ser formadora de ahí. No, esa no es su vocación, digamos, específica de vida, ¿no? Pero Dios la llamó ahí. Claro, también porque es un proceso de educación que Dios les está dando, es una formación constante, ¿no? Y ya después de eso, pues Dios las llamará por acá y así, ¿no? Quizás se les puede decir, a ver, desde pequeños, como un pequeño cuento. A mí me gusta decir a los niños, un día Dios te soñó. Un día Dios que estaba dormido en una nube, soñó contigo. Y en ese sueño tú eras la persona más feliz del mundo y realizada, y eras quien te puedes imaginar, el más feliz de todos, ¿verdad? Ok, tú tienes que preguntarle a Dios de qué se trata ese sueño, ¿verdad? ¿Cómo te soñó Dios? ¿Cómo te soñó Dios? Ay, qué bonito, vamos a hacérselo a las niñas al rato. Muy bien, excelente. Acciones así muy concretas, preguntarles qué quieres ser de grande, hacer una lista quizá ya en la adolescencia de sus cualidades y limitaciones. Es indispensable que se conozcan a sí mismos. Hay quien no se le hace posible hacer una lista de cualidades. ¿Para qué eres bueno? Pues no sé, se asustan cuando creen que no son buenos para nada, o cuando creen que son buenos para todo y en realidad no, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a hacer una lista real, muy humilde de tus cualidades y limitaciones. Entonces puede ser que esa lista se vaya alimentando, no decirle, ¿verdad? Tú eres bueno para esto, no eres bueno para esto, no. Tú descúbrelo por ti mismo, tú descúbrelo, ve anotándolo quizá. Como decíamos ahorita, hacer un apostolado de servicio, de ayuda, vamos a entregar esto, vamos a regalar esto, vamos a dar, porque hay más alegría en dar que recibir. Visitar enfermos, orfanatos, asilos, ponerlos en contacto con la realidad. Muy importante. Okay. Entonces, es la primera, sembrar. La segunda, ya se les olvidó. ¿Cuál era? Despertar. Despertar, okay. Hacer la pregunta. Exactamente. En ellos hay que despertar la inquietud, ¿verdad? Así, plantearlo como hombres y mujeres de fe, debemos planteárselos tal como es. ¿Lo has pensado? ¿Has considerado alguna vez en tu vida consagrar tu vida a Dios? ¿Has considerado que Dios te pueda querer para este camino? Padre, fíjese que mis hijas están en un colegio y cuando recién nosotros nos cambiamos ahí, las hermanas tienen su semana vocacional intensa. No me acuerdo si es 1 o 2 semanas, pero es intensa. Y la más chiquita, bueno, entró a primer año. Y me impactó mucho porque después de una plática que tuvieron, lo primero que llega y la primera inquietud que tuvo es, mamá, ¿cuál será mi vocación? Me llamó mucho la atención porque llegó con esa inquietud. Le sembraron la inquietud. Y luego, después entran las otras más chicas, o sea, y para cuando iba a ser una de ellas, su primera comunión, le inquietaba eso. Me dice, mamá, ¿qué le voy a pedir a Jesús?
Y una de las cosas que ella le pidió en su primera comunión es, ¿cuál es mi vocación? Le pidió a Jesús, ¿cuál es mi vocación? Saber. Pero ahí veo mucho la obra que han tenido, o sea, digo, Vocacional. la semana vocacional que han tenido ahí, Claro. o sea, el trabajo que las hermanas hacen. Digo, obviamente, también por gracia de Dios, pues nosotros tenemos luego mucha relación, pues sí, con religiosas o con sacerdotes, o sea, Los ven en casa. los vemos, o sea, no No es algo extraño. Y extraño. también como el caso de la hija de una amiga que estaba en un colegio de hermanas también, aceptó en tercero de secundaria ir a un retiro vocacional, ¿no? Y llegó feliz y le dijo, mamá, vengo feliz, porque ahora sí ya sé que Dios me quiere para el matrimonio. Entonces, pues, qué bueno, porque ella tenía esa duda. Entonces, no hay como que acercarte para que resuelvas esa duda. Y digo, no es definitivo, ¿no? Pero ella estaba feliz, en paz, tranquila, de que había hecho ese planteamiento, sí, pues. Sí, es importante que cuando se llegue así con un descubrimiento de la propia vida, ya sea de la vocación o no, de cualquier cosa, yo creo que es importante creer. Y Que los papás no vayamos a echar a perder ahí su... Exacto. Porque llega, no, que tú qué tienes con esas cosas. Para un lado, para el otro. Para un lado, para otro. Sí, claro, ya sea que sí. Ya sea que diga, me quiero consagrar, no, ¿qué es eso? O lo contrario, ¿Sí? ¿verdad? No, yo creo que no, ¿qué es eso? O me gusta la guitarra, ¿verdad? Ahora Sí. quiero... Ser músico. No, eso... Claro, lo que está dentro de la dignidad humana, lo que está dentro del camino de Dios, del camino del respeto a la vida y del camino de la santidad, pues obviamente eso no se discute, ¿verdad? Pero si se está proponiendo algo que está en contra totalmente de los valores cristianos, pues ahí sí. es educar, ¿verdad? Ahí Es sí. decir, oye, pues con eso no se puede, pues, simplemente. Claro. Exacto. Esa no es vocación. Exactamente. Bueno, entonces algo que se puede hacer muy concreto para despertar la vocación. Digo despertar porque a veces está medio dormido este asunto, ¿eh? O ellos digo despertar. se sordean. Entonces a ver, pues contarles cómo se descubrió la vocación en la familia, ¿verdad? Oye, pues nosotros nos conocimos de esta manera, ¿verdad? Claro. Así contarles cuando van creciendo, pues van siendo capaces de recibir la verdad, pues cada vez con mayor claridad. Entonces decirles, mira, pasó esto, pasó lo otro, esto estuvo, pues muy bien. Llevarlos a un panel vocacional, que conozcan, si se tiene relación con sacerdotes religiosos, decirle, a ver, que le pregunte, ¿verdad? Pregúntele al padre cómo le hizo, cómo descubrió. Quizá ahí va encontrando elementos que coinciden y se siente atraído por el testimonio, ¿verdad? También unas charlas de sobremesa, ¿verdad, padre? Que pues andaba por la vida así, luego el Señor le llama y le transformó. O sea, esas charlas de sobremesa en todos los temas, en todos los aspectos, son educativos. Oye, las películas de santos son buenísimas para eso también, ¿verdad? Aunque no de santos, fíjate como, por ejemplo, aquella película de las negritas que en las épocas en que no estaban, que había mucho racismo en Estados Unidos. Sí la vi, esa sí la vi. Las que, pero no la actual, sino las que eran que eran servidoras de las casas. Ya. La Help. The Help, sí. O sea, analizar las películas con los hijos y ver esas situaciones de injusticia, de racismo y todo, los lleva a ellos también a tener un corazón que busca la justicia, que busca la verdad. Exacto. Y así es como ellos pueden decir, oye, necesito trabajar a favor de la justicia, Claro. de la dignidad de los más Claro. desamparados. Obviamente siempre el criterio es el evangelio, ¿verdad? Claro. Porque también hay muchas luchas que en nuestros días no van conforme al camino del evangelio y se puede confundir. Entonces empezamos a luchar por los derechos. Sí. Y hay derechos que no son derechos. Claro. Y entonces pues a esos no conviene luchar, ¿verdad? Pues por eso por ahí va la formación de los hijos sobre la voluntad de Dios y el ver a las personas con su dignidad, pero no por eso vas a aceptar un aborto o un matrimonio gay o lo que sea, ¿no? Con todo el respeto, se les enseña a respetar a la gente, pero... Padre, y fíjese, de una película de un santo,
San Felipe Neri. Y de hecho hay una frase cuando uno de los hijos que él tenía ahí, ¿no? Hijos espirituales, él quería ser obispo, cardenal, ¿no? Y entonces le empieza a cuestionar, ¿no? Pues sobre su vocación, San Felipe, y le dice, es que quiero ser obispo, y después cardenal, y después, o sea, porque pues no era pura su intención, ¿no? Claro, O sea, Lo veía como una carrera, Exacto. como una profesión. Exactamente. Que luego en la Edad Media así como que se vio, bueno, todavía. Pues es una cuestión histórica Sí. y de la sinceridad del corazón. Sí, ¿verdad? así es. Muy bien. Última acción, porque yo creo que ya es hora, ¿no? Dale, ¿Qué padre. horas? Faltan 10 minutos. 10 minutos, muy bien, para ir terminando entonces. Orar. Hay que enseñar a orar por las vocaciones. Yo me acuerdo una anécdota muy graciosa, que estaba yo en la cama precisamente, creo que ya un poco tiempo antes de dormir, está mi mamá y estamos rezando el rosario, yo pequeño. Entonces decía, al final rezamos por las vocaciones, ¿verdad? Yo me acuerdo. Entonces decía mi mamá, que yo fuera repitiendo, ¿verdad? Señor, danos vocaciones. Yo decía, Señor, danos vacaciones. y nunca ha llegado, padre. Muy de acuerdo con esa petición. ¿Verdad? Entonces, sí, danos vacaciones y también vocaciones, ¿verdad? Entonces, eso es importante, orar, sentarse a orar, hincarse a orar con los hijos y los nietos por la propia vocación. Bien, una visita al Santísimo, a enseñarles para que puedan aprender cómo preguntarle a Dios por su vocación. Oye, simplemente dile, ¿qué es lo que quieres para mí? ¿Cuál es el camino que me entiendes? Y Dios va contestando. Pedir por el aumento de las vocaciones, no solamente por la propia vocación, sino por el aumento Más de matrimonios, las más vocaciones. sacerdotes, Exacto. más consagrados, Exacto. más gente al servicio de la Exactamente, iglesia. Exactamente. Tener quizá, hay un elemento que en la diócesis tenemos que ser la cruz vocacional en la familia. Oye, pues tener la cruz vocacional, en que puede ser un signo también que nos hable de la vocación. Pues hay muchas acciones, ¿verdad? Que se pueden, el rosario vocacional, la hora santa, una misa. ¿Sabes que está muy padre también? Decirles a las niñas y a los niños o jovencitos que sean padrinos de un sacerdote, que sean madrinas, ¿verdad? Padrinos, de las religiosas o así, que ellos se comprometan a rezar por ellos, de tal forma que sepan que la oración es mutua, ¿no? Rezas tú por ellos, pero también le pides a Dios que te revele su vocación, que haya más sacerdotes. Bueno, todas las vocaciones necesitamos más de todas. Pues yo creo que con esas tres acciones, sembrar, despertar, orar, ¿verdad? Es un camino que se puede adoptar para saber cómo presentarle la vocación a los hijos y a los nietos, ¿verdad? Sembrar todas las vocaciones, sembrar la vocación, sembrar el sueño que Dios ha tenido y que es necesario descubrir y que es necesario desarrollar. Despertar, es decir, plantear de una manera sin miedo, sin ninguna dificultad, porque así lo es, decir, oye, pues este camino, los caminos de consagración a Dios, tanto en el sacerdocio como en la vida religiosa, son posibles y se pueden dar, y lo debes pensar en la posibilidad, ¿no? ¿Sabes que me gustó mucho? Que hace años el Centro Vocacional hizo el esfuerzo para que se pusiera dentro de la materia de orientación vocacional de las prepas, que se pusiera la opción de sacerdocio o vida consagrada, pues para que lo consideraran. Oye, pues si quieres ser ingeniero, abogado, doctor, servicio social, ¿verdad? Claro, sí. Bueno, esa visión pues quizá puede ser un poco reductiva al considerarlo como una más del elenco, ¿verdad? De todas las profesiones. Sin embargo, yo me acuerdo cuando hice mi examen de aptitudes vocacionales, aparecía también dentro de ellas el sacerdocio, ¿verdad? Pues sí, es una manera de considerar. ¡Ay, padre! Pero pues sí, Bueno, por esa palabra puede despertarte en inquietud, ¿no? Exactamente. Sí, la despierta y hace poquito que fue el día del seminario, pues ya ves que repartieron botes a muchos grupos, ¿no? Para que hicieran favor de botear. Entonces me estaba platicando un amigo que llega una señora conocida del que iba a ayudar a botear y llega con sus 3 hijos
porque sus amigas le habían quedado mal. Entonces, vénganse, mijitos, vénganse, vamos a botear. Entonces, pues los adolescentes, pues ya llegaron muy puestos, ¿no? Para botear. Entonces le dice a él, oye, a ti además te voy a preguntar, ¿ya has considerado? Y le dijo él, vaya, hasta que alguien me dice. Dice, ¿cómo? ¿Tu mamá no te había dicho? Sí, hace mucho, pero antes de que yo dijera nada, ella ya le había dicho a todo mundo. Claro. Sí, Y pues sí. se vacunó, ¿no? Claro. Pero en el fondo de su corazón traía como que el anhelo de que alguien le volviera a hacer la propuesta. Y bueno, esperemos que ya Dios le ponga otros medios para que se acerque, ¿no? A ver qué es lo que Dios quiere de él. Muy bien. Pues yo les quiero decir que hay una gran responsabilidad, tanto para los papás, los abuelos, los tíos, todos, frente a los hijos en el proceso de crecimiento, ¿ya? Si hay que ayudarlos para que crezcan sanos, fuertes, si hay que ayudarlos para que crezcan con elementos que los ayuden a defenderse en la vida, si hay que ayudarlos y decir, yo creo que todos los papás quieren que no le falte nada a sus hijos, que crezcan lo más completos posibles. Bueno, este crecimiento que es integral también tiene que ver en el crecimiento vocacional. Entonces, si tú quieres que tu hijo, tu hija crezca de manera íntegra, de manera completa, es necesario que también se le presente bien el camino vocacional. Así es, porque tiene que ver con la parte, pues no quiero decirlo nada más espiritual porque sería otra vez reduccionista, ¿verdad? Pero es la Pero, parte pues, es completa. que es la vida eterna, o Es sea, la vida completa. ¿no? Y fíjate que el otro día más bien hace muchos años, me estaba diciendo un seminarista, pero de religioso, que para él fue muy claro el llamado a la vocación, ¿no? Y sabía muy claro que era en esa orden religiosa. Pero él se cuestionaba si de verdad era un llamado libre o no. O sea, que si Dios lo había predeterminado a que tenía que ser él sacerdote religioso, o que si él decidía que no, a lo mejor le iba a ir muy mal en la vida, ¿no? Entonces, cuando consulta con su director espiritual y el director le dice, mira, si tú decides que no te va a ir mal en la vida, Dios te va a bendecir en lo que decidas. Para él, ese clic que le dio, tengo la libertad de decidir, fue lo que lo hizo estar seguro de quedarse. Claro. Le faltaba ese clic de que quiero saber si soy libre o no para decidir, ¿no? Porque no tenía dudas de su vocación. Su duda era si era libre o no para decidirlo. ¡Qué maravilla! Pues digo, luego al inicio, ¿no?, de la vocación también hay mucho que purificar, ¿no, padre? Y es lo que ustedes acompañan mucho al joven, ¿no? O sea, las quitándole toda la intenciones. intención. Digo, y otra cosa que muchas vocaciones, y lo han dicho, ¿no?, nacen en el corazón, o sea, nacen de la oración de las mamás y de los papás. Sí. O sea, Totalmente de acuerdo. Hoy precisamente estaba platicando con un muchacho y me decía, es que mi mamá me contó que me consagró cuando estaba, y lo he escuchado en muchos testimonios vocacionales, cuando estaba pequeño en el vientre, mi mamá desde ahí me dijo, lo que tú quieras con este niño o esta niña. Pues entonces, muchos testimonios. qué mejor, ¿no? Sí. Y ahorita, digo, estoy, pues celebramos, digo, va a caer en domingo, ahora el día de San José, pero se corre para el lunes, ¿no?, la fiesta. Entonces, pues ahorita es un buen momento para papá, mamá, haz la novena San José, aunque ya vaya entradita o empieza a hacer tu oración, pues hermosísimo santo, ¿verdad? Protector de las vocaciones. Protector de las vocaciones, de la vida en silencio, de la vida consagrada y pues dentro de la familia, ¿verdad? Así es. Pues aprender a ser como San José, Pues, que respetó en todo la voluntad de Dios. totalmente. Aprende a ser como la Virgen María y San José, que le ayudaron a Jesús en su vocación. Porque él también fue descubriendo cuál era el plan de su Padre Dios en su vida. Y así lo fue descubriendo, pero yo creo que ese podría ser tema completo de otro programa. Pero él también lo fue descubriendo y en eso tuvo que ver seguramente sus papás. Claro, el testimonio que damos como padres de vida de fe, de vida de oración, de apertura a la voluntad de Dios, es un ingrediente que a ellos les facilita el estar dispuestos y disponibles a que Dios les
pida lo que Dios quiera, ¿no? Y que lo ven que sí es posible. Porque el testimonio que dicen, miren, decirle a los niños, yo lo descubrí así, Ujú. yo me di cuenta de esta manera, estábamos de esta manera, yo, Sí. pues es verdad, ¿no? Porque hay un testimonio que me dice que sí es verdad, sí es posible esto, que me dicen, que me cuentan no como algo... De cuento de hadas. de cuento, exactamente, sino real, este testimonio, este otro. Así es. Y si por alguna razón Dios llama, independientemente también de la situación adversa de la familia, cuántos testimonios también hemos visto de que incluso ni siquiera eran católicos los papás y Dios llama. Entonces, lo más importante es cultivar en el hijo una apertura a servir, a dar la vida a favor de los demás, a encontrar la realización en los demás, en servir a Dios, y a Dios tiene una historia de amor personal con cada uno de los hijos, ¿no? Y Él les dará a conocer su vocación como Él quiera y no como uno espera o quisiera o digo, gracias a Dios ahorita circulan muchos testimonios que nos dejan ver la creatividad de Dios en este campo, ¿no? Y también pues necesitamos muchos matrimonios santos que generen familias santas, que es la iglesia doméstica, que también somos pues encargados de la evangelización de la sociedad. Y pues ese, como dices tú, no es solo un privilegio el tener el llamado al sacerdocio, a la vida consagrada, sino también a formar una familia cristiana a contracorriente. Como estamos ahorita, es una vocación a hacer luz en la sociedad, a ser, como decía el Papa Francisco, islas de misericordia en un océano tormentoso. Y pues en eso también tenemos que orar, ¿no? Que nuestra familia toda completita sea del servicio a Dios. Y ya los pasos por donde Dios nos va conduciendo, pues eso ya en el misterio de la voluntad de Dios lo va uno descubriendo también como familia, ¿verdad, Padre? Pues qué gusto haber tratado ese tema, y les invitamos a todos para que hagamos esos 3 pasos concretos que nos dijo aquí el Padre, que son sembrar, despertar la inquietud y orar. Pues Padre, le pedimos la bendición para cerrar este programa. Claro. Y el Señor esté con ustedes. Sí, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. Fue un placer contar con su compañía en esta hora. Les recordamos que tenemos nuestra página de Facebook de Maternidad Espiritual Sacerdotal, donde pueden accesar para encontrar todas las reflexiones que tenemos ahí para crecer en la vocación a la maternidad espiritual. También les recordamos que aquí por Radio Amigos de Jesús tenemos todos los miércoles nuestra hora santa a las 8:30 y están invitados, si viven por aquí, al oratorio de Radio Amigos de Jesús en Eugenio Garzazada, pueden venir. Y también todos los primeros viernes de mes tenemos nuestra misa a las 12 aquí en el oratorio de Radio Amigos de Jesús. También les invitamos a seguir con la campaña de salvar a México a través de la oración. Encuentren esa aplicación que pueden ir registrando sus Aves Marías, pero recuerden que lo más importante es comprometernos con dar testimonio de fe, de misericordia en México, para que podamos rescatar a México a través del corazón de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe. Pues es todo por hoy. Nos vemos, Julie. Dios los bendiga.